Hola, 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 ¿cómo están todos? Mi nombre es Fernando Gil Sanguinetti, bienvenido a mi podcast Trascendiendo con Fer. Eh, este es el episodio número 2 de nuestra segunda temporada. ¿Te has perdido la primera? No te la pierdas, ve y búscala. Esta temporada le hemos llamado Los conflictos emocionales detrás de la enfermedad, un acercamiento a la medicina cuántica. Está recontra pastrula, así que no te lo pierdas, por favor. Espero que hayan tenido una semana excelente dentro de lo que cabe y estén todos listos para trascender. En este segundo episodio, recuerden que el primero estuve con Pili, con Pilar, mi esposa, hablando de la medicina cuántica. Hablaré más en detalle de lo que significa la nueva medicina germánica. Por lo tanto, a este episodio le voy a llamar precisiones en cuanto a la medicina cuántica y sé que te va a ayudar enormemente. Pero para ello necesitas pensar fuera de la caja, porque voy a hablar de cosas súper interesantes que rompen la estructura de nuestro pensamiento. Y mira la primera frase que voy a decir, no es más inteligente el que consigue el despertar de su conciencia, sino el más sabio. Y sabio es aquel que vive en el aquí y en el ahora, el que está consciente de sus emociones, se atreve a sentirlas y expresarlas, quien decide sanar. Claro, si estamos hablando de conflictos emocionales, de enfermedades, etcétera, obviamente aquella persona que está en el aquí y en el ahora tiene la capacidad de decir, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué siento esto? O sea, son esas pequeñas sensaciones, pequeños síntomas que nos están dando enorme información sobre aquello que necesitamos sanar, reparar, tomar conciencia. Y obviamente, si no le hacemos caso, la sopa cuántica, el mundo cuántico, el universo, nuestro campo energético dice, ay, se ve que no está queriendo entender este rollo, vamos a darle un síntoma un poco más intenso. Y cuando no lo haces, más intenso ya es una enfermedad. Y cuando no lo haces, uy, podría ser que te dé una enfermedad terminal. Y cuando no lo haces, el campo cuántico dice, parece que esta escafandra, parece que este chaleco, ¿no? Este disfraz de cuerpo entero que estamos utilizando para trascender, aprender, experimentar lo que hemos venido a experimentar, ya no sirve para aprender. Entonces, nos lo llevamos a este individuo y veremos si en la próxima vida, cuando vuelva a bajar a la tierra, recuérdate la película Soul, a ver si en una circunstancia distinta, con un chaleco, con un traje, con una escafandra distinta, logra aprender y trascender lo que necesita trascender. Por eso yo digo, sanar es trascender, retrocedo, sanar, que es distinto a curar. Tú sanas tu alma, tu espíritu, tu soma, curas el cuerpo. Por lo tanto, tú puedes sanar y curarte. Puedes sanar y no curarte, pero sanaste y en la próxima vida vienes con un aprendizaje superior, con más información, trasciendes al resto de tu familia y tus ancestros y tus predecesores, o sea, aquellos que te siguen, tus hijos, tus nietos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, hay gente que se sana y se cura. Hay gente que sana y no se cura, ya está bien. Hay gente que sana, se cura más rápido. Hay gente que sana, se cura y no recae. Pero hay gente que se cura, pero no sana y recae en la enfermedad. Regresemos al punto inicial. Sanar es trascender. Trascender es cambiar la percepción. Cambiar la percepción es darle otro significado a los acontecimientos de la vida y cambiar la emocionalidad vinculante. Hemos dicho
que toda emoción que se queda atracada dentro de nosotros se convierte en enfermedad conductual o física. La enfermedad conductual es más típica de las personas jóvenes, que no quiere decir que no puedan adquirir una enfermedad física. Ya cuando uno está mayor, esa emoción contenida puede más fácilmente convertirse en enfermedad física, ¿de acuerdo? Enfermedades conductuales, el sobrecontrol, la depresión, el autoritarismo, todas esas cosas que dices, eso está excediendo, ¿no? Como que los seres humanos nos movemos en un rango, ¿no? Hay un límite arriba y un límite abajo. Dentro de ese rango somos normales. A veces estoy con rabia, a veces estoy con tristeza, y eso es natural, es normal, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay veces que nos excedemos y tenemos más rabia de lo normal, o más tristeza, o más miedo que lo normal, y entonces ahí ya nos estamos excediendo. Quiere decir que esa circunstancia necesitamos trascenderla, tenemos que mirar de una mirada, ¿no? Tenemos que darle una mirada diferente, o sea, tenemos que darle un significado, una interpretación diferente a la que le estamos dando, justamente para no enfermar o para trascenderla y aprender lo que necesitamos aprender. De lo que voy a hablar ahora es de un despertar de la conciencia biológica, o sea, cómo funciona nuestro organismo desde la medicina cuántica, qué necesitamos aprender justamente de ella y por lo tanto es salir completamente fuera de la caja, porque estamos acostumbrados a vivir en este mundo de la medicina convencional, de los médicos convencionales, donde cuando tengo una enfermedad, necesito recurrir a algo externo, al médico externo, a la medicina externa, como si no fuéramos autosuficientes para podernos curar de manera autónoma. Y claro, Dios nos ha creado con un poder, y cuando digo Dios, la divinidad, Mahoma, Tao, como lo quieras llamar, simplifiquémoslo, Dios nos ha creado con una capacidad igual a la suya, porque dijo la palabra, y Dios creó al hombre, al ser humano, a su imagen y semejanza. Entonces quiere decir que somos igualitos. No somos como un engendro de Dios, no somos como algo distinto, somos idénticos a Dios. Y si eso es así, tenemos la capacidad de sanarnos y curarnos autónomamente. Pero pareciera que nos han hecho creer que si no hay un médico, que si no hay una medicina externa, una pastilla, somos víctimas de lo que nos está pasando. Y hablaremos en su momento de Bruce Lipton, que ha revolucionado la ciencia con sus protocolos y con sus postulados. ¿De acuerdo? Entonces, prepárate para el despertar de la conciencia biológica. Y para hablar de ello, no puedo evitar de hablar de la nueva medicina germánica y sus 5 leyes biológicas del doctor Reichhard Hammer. Hammer con una M, porque él es alemán. Si fuera americano, sería con doble M. El doctor Hammer falleció en el año 2017 y Pilar, en el episodio anterior, conversó sobre cuál fue su experiencia, qué es aquello que lo llevó a construir, producir la nueva medicina germánica y las 5 leyes biológicas. El método del ser, que es un método creado en Yamin, ¿no? Y el método del ser a través del coaching biológico, y se llama bio por la parte biológica, pero lógica por la parte más mental, más desde la conciencia. ¿Qué propone el método del ser a través del coaching bio-lógico? Propone una forma de intervención en personas que se encuentran afrontando, ojo, una modificación en su biología. O sea, su biología está modificada, ¿no? A través de un síntoma o una enfermedad. Me duele la rodilla, síntoma. Enfermedad, tengo diabetes. O sea, puede ser que la biología se ha transformado, se ha modificado en la forma de síntoma o de una enfermedad producto de acontecimientos de la vida cuya percepción
generó un impacto emocional significativo. Y si no me generó un impacto emocional significativo, pues, ¿qué dice Hammer? No se produce una modificación en la biología. Y con esto, como lo dijimos con Pilar anteriormente, estamos diciendo que para una misma circunstancia, dos personas que viven exactamente la misma circunstancia, una de ellas percibe esto como un gran impacto, se enferma. Otra no se preocupó, no le significó gran impacto, no se enferma. Misma situación, dos personas, a una le impacta y a otra no. Eso quiere decir que la manera como percibimos los acontecimientos de nuestra vida hace que me enferme o no me enferme. Y la pregunta es, ¿de quién heredé yo la manera de percibir el mundo? Pues de nuestros padres. Y nuestros padres de sus padres. Y sus padres de sus padres. Lo que quiere decir que la manera como yo percibo hoy las circunstancias de mi vida tienen que ver con la herencia de la manera de percibir que han tenido mis bisabuelos, abuelos, padres, y yo lo heredo. No es una herencia biológica. Ya lo dijo Bruce Lipton, no hay una herencia biológica. Lo que yo soy hoy es menos del 5% y científicamente dicen menos del 1% la biología de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos y de mis tatarabuelos. Heredo la forma de percibir los acontecimientos de la vida. Por eso, sanar es trascender, trascender es darle un significado diferente a los acontecimientos de la vida. Entonces, si yo interpreté la vida de una manera, cuando era chico, cuando era adolescente o cuando me tocó vivir, lo interpreté de una manera, eso quiere decir que puedo interpretarlos de otra manera. Y si lo interpreto de otra manera, cambio la percepción sobre el acontecimiento de mi vida y me puedo llegar definitivamente sano y me puedo llegar a curar o a curar más rápidamente, o si no me curo y voy a la medicina convencional, puede ser que no recaiga en la enfermedad. Entonces, lo que ocurre ante esta manera de percibir la vida es que hay una adaptación biológica y esa adaptación biológica, imagínense, es un mecanismo de sobrevivencia. ¿Qué dice y qué hizo el doctor Hammer? Y aquí voy a ser muy simple, voy a simplificar la información. Él agarra y empieza a ver y estudiar, investigar enfermos. Y dice, a ver, vamos a ver todos estos enfermos que tienen, por ejemplo, diabetes, cáncer al hígado, problemas de meniscos en las rodillas. ¿Okay? Entonces, dice, vamos a investigar a estas 5,000, 10,000, 15,000 personas que tienen estas tres enfermedades. Y dice, voy a hacer tomografías axiales computarizadas. Y resulta que ve que este cerebro tiene un montón de espacios donde, dependiendo de la enfermedad, hay como una especie de volcán, hay como una erupción, hay una cosa, un círculo que se llamaron, o sea, fue producto de su investigación, los relés de Hammer, los focos de Hammer. Dice, qué casualidad que todas las personas que tienen esta enfermedad tienen esta mismísima parte del cerebro activada, como un volcán, o sea, un círculo así, nuevamente, foco o relé de Hammer, ¿de acuerdo? Dice, qué extraño. Pareciera que el cerebro tiene en determinados lugares un espacio específico para determinado órgano o parte del cuerpo. Eso fue lo que su investigación le demostró. Después dice, voy a investigar si las personas que han tenido estos conflictos emocionales, abandono del padre, maltrato de la madre, violencia, no sé, tú imagínate cualquier conflicto emocional o pregúntate qué conflicto emocional te ha tocado vivir a ti en tu infancia, adolescencia o preadultez, ¿de acuerdo? Infancia hasta los 10, 12 años,
adolescencia hasta los 18 años, preadultez hasta los 20, 22, 23 años, dependiendo si eres varón o eres dama. ¿De acuerdo? Y resulta que si te pones a pensar en eso, dice, oye, ¿qué conflicto emocional hay allí? ¿Qué experimenté en esos momentos de mi vida que 20, 25 años después se desencadena en una enfermedad? Pero quedémonos allí. Entonces, lo que hace Hammer es investigar las personas que tenían este conflicto emocional, qué parte del cerebro también está activada. Y resulta que descubre que todas las personas que habían vivido abandono, violencia física o cualquier conflicto emocional fuerte, tenían la misma parte del cerebro. Imagínense este pedacito de cerebro de aquí, todos los que habían vivido abandono del padre, aquí, violencia de la madre, aquí. O sea, era la misma parte del cerebro que la tenían como ese volcán activado, ¿no? Y entonces él dice, qué interesante. Vamos a ver si es que las personas que tienen esta enfermedad resulta que tenían el mismo conflicto emocional. Entonces va donde las personas que tenían, por ejemplo, diabetes es azúcar en la sangre, sangre es familia, tú y yo somos familia de sangre, ¿de acuerdo? O sea, fíjate cómo están los conceptos lingüísticos ahí, ¿no? Y entonces empieza a investigar y dice, oye, tú que tienes diabetes, me gustaría saber si has experimentado falta de cariño emocional, falta de dulzura en tu familia. Y descubre que todas las personas que tenían diabetes en la infancia, adolescencia o preadultez habían vivido bastante el mismo tipo de circunstancia. Y entonces se cerró el triángulo. Estaba en un lado la enfermedad, en el extremo de arriba del triángulo estaba el cerebro, en el extremo derecho de abajo estaba el conflicto emocional o el trauma, y entonces había una relación entre enfermedad y cerebro, había una relación entre conflicto emocional y cerebro, y descubre que también había similitud entre el conflicto emocional y la enfermedad. Y Hammer dice, wow, creo que he descubierto una información valiosísima. Y la información era, los conflictos emocionales conducen a la enfermedad. Y yo digo, las emociones contenidas conducen a la enfermedad. Cuando no sacas esa energía, y recuerden, la primera temporada hemos hablado de la energía, de la física cuántica, de las emociones que son energía, de los pensamientos que también son energía. Entonces estamos hablando que esa energía de emociones contenidas, rabia, tristeza, miedo, asco, vergüenza, sorpresa e inclusive alegría contenida, no la pude expresar porque me dijeron, ya basta de tanta alegría, y me quedé con esta emoción contenida, finalmente se conduce a una enfermedad. Y entonces recuerden, él dice, enfermedad cerebro. Uy, parece que hay espacios en el cerebro que administran enfermedades. Luego dice, conflicto emocional cerebro. Uy, dice él, mira qué interesante cómo hay estos espacios del cerebro que administran, que procesan estos conflictos emocionales. Y después dice, qué raro, este mismo espacio en el cerebro administra conflicto emocional y enfermedad. Vamos a ver si las personas que viven esta enfermedad tienen este mismísimo conflicto y finalmente cierra, no digo el círculo porque es un triángulo, son 3 esquinas, la relación entre trauma o conflicto emocional, cerebro y enfermedad. Alucinante. Ahora, ¿cómo hacemos para resolver y sanar personas? Diría, curar personas. ¿Deberíamos ir a la medicina convencional, a los médicos convencionales? ¿O vamos a resolver el conflicto biológico, el conflicto emocional? Y claro, la empresa farmacéutica, la industria farmacéutica, la industria médica dicen, se nos escapa el negocio.
Obviamente los coaches, los terapeutas, decimos, no, 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 a nosotros no se nos escapa, nosotros cobramos un nuevo protagonismo. Stephen Covey, el que escribió Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, sin saber absolutamente nada de la investigación de 50 años de Hammer, decía, el 99%, 99% de las enfermedades, decía Stephen Covey, son producto del desamor, de la percepción del desamor o porque yo no me amo. O sea, no me aman, pues no me aman. No me amo o percibo que no me aman. Me aman, pero yo percibo que no me aman. ¿De acuerdo? Entonces, al final, como lo dice Bruce Lipton, en la epigenética, la manera como percibimos el contexto, el entorno, puede o no generar una enfermedad. Y ahí tienen ustedes la información sobre los focos de Hammer, la enfermedad y toda esta teoría de las 5 leyes biológicas. Entonces, la pregunta que necesitamos hacernos es, atentos, ¿para qué mi cuerpo me da esta situación biológica a la que yo le llamo enfermedad? Necesito repetir otra vez esta pregunta. ¿Para qué mi cuerpo me da esta situación biológica a la que yo le llamo enfermedad? Obviamente, en la temporada número 1, siempre iba yo con el para qué. ¿Para qué te tocó vivir esta experiencia? ¿Para qué te tocó esto? ¿Para qué te tocó lo otro? No es por qué, es para qué. Porque la pregunta para qué lleva automáticamente a la experimentación, al aprendizaje. Entonces, es necesario, ante la pregunta, ¿para qué mi cuerpo me da esta situación biológica a la que yo le llamo enfermedad? Es necesario analizar las acciones que mi síntoma me prohíbe hacer. Si tengo un problema en el hombro derecho, de repente me impido abrirme o impide cerrar. Si es cerrar, es para abrazar. Y si es abrir, de repente es como para abarcar mucho más. Si por A, B o C es que no puedo cerrar los hombros, probablemente lo que estoy diciendo, ¿no?, es quisiera abrazar a alguien, pero no puedo abrazarlo. O quisiera abrazarme, pero no me lo permito. Pero si es no puedo abrir los hombros, de repente es no puedo abarcar lo suficiente. Quisiera abarcar más, pero no puedo. Entonces, ¿cuáles son los impedimentos que me provoca la enfermedad? Me impide ver, me impide escuchar, me impide hablar, me impide caminar, me impide trabajar. Manos, trabajo, pies, caminar, conducirme por la vida, ¿no? El ver está relacionado con ello. Entonces, si me viene una conjuntivitis en el ojo derecho, en el ojo izquierdo, es diferente. Y entonces, ¿qué es lo que no quiero ver? O estoy viendo algo que ya no quiero ver en mi vida, ¿de acuerdo? O si tiene que ver con un problema de garganta, ¿de acuerdo? Es como quisiera decir algo, pero no me atrevo. O si es que me duele un oído y no puedo escuchar de manera adecuada, ¿qué es aquello que estoy escuchando en mi vida que ya no quiero escuchar? Entonces, es muy importante analizar las acciones que mi síntoma me prohíbe hacer. No perdamos el tiempo buscando el porqué de la enfermedad. Busquemos las emociones ocultas escondidas en el inconsciente. Ojo, dije emociones ocultas, no dije emociones, dije la oculta, lo que quiere decir que ante una situación yo puedo tener una emoción que no es oculta, me da rabia y me pongo rojo y grito y mi cuerpo se pone como el de un gato que quiere atacar. Ok, entiendo, es una rabia, es normal la emoción, ¿de acuerdo? Pero la pregunta es, ¿cuál es la emoción que está oculta? Y de repente tengo tanto miedo de perder algo, y entonces es miedo que la emoción social, la emoción, llamémosle natural, que es la que se expresa, es rabia. Pero cuando voy al fondo, descubro que es miedo,
Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque probablemente aquella emoción que me conduce a la enfermedad no es la primera, la que le llamamos social o superficial, que fácilmente se puede expresar, sino que es la emoción detrás, oculta aquella que nos conduce a la enfermedad. Entonces, cuando nos duele algo, ¿qué hacemos? Vamos al médico. ¿A qué? A que nos duerma el síntoma. Doctor, me duele la cabeza. Y el doctor que nos dice, a ver, lo vamos a ver, resonancia magnética. Todo. Señor, no tiene nada, tome esa pastilla. Cada vez que le venga un dolor de cabeza, tome una pastilla. ¿Pero qué sucede? ¿Qué dice la gente cuando tiene migrañas o jaquecas o dolores muy fuertes? Dice, tengo una jaqueca o una migraña que no me permite ni pensar. Y la pregunta es, ¿qué es aquello a lo que le das vueltas y vueltas y vueltas que no tiene una solución y por lo tanto ya no quisieras pensar al respecto? Entonces, los dolores de cabeza, las jaquecas y las migrañas tienen que ver con algo que estás rumiando, con algo que hace tiempo le vienes dando vueltas y no tiene una solución y no quieres seguir pensando al respecto, pero sigues pensando. Entonces tu cuerpo dice, ¿qué? ¿Ya no quieres pensar al respecto? No te preocupes, dice tu cuerpo, yo me encargo, te voy a dar un dolor de cabeza para que no pienses al respecto. Entonces, pocas veces analizamos la enfermedad desde la emoción. ¿Qué nos decía Hammer? Reichgerd Hammer dice, toda enfermedad es una, imagínense, solución biológica a un conflicto emocional no resuelto. Tienes un conflicto emocional y no lo has resuelto. Y la enfermedad es como una señal para que lo resuelvas. Y dice Hammer, descubrir, comprender y hacer consciente el código secreto del síntoma detiene la enfermedad hacia su total remisión. Lo que nos está diciendo Hammer es, ¿quieres sanar tu enfermedad? Resuelve el conflicto emocional. Y todo eso tiene que ver con el despertar de la conciencia biológica, entender cómo funciona nuestro organismo, nuestro cerebro y las emociones y la asociación que hay entre ellas para decir, wow, este señor se merece el premio Nobel de medicina definitivamente. Pero no me tienes que creer. Lo único que necesitas hacer es empezar a observarte. Sigue yendo a tu médico, sigue tomando las medicinas, nadie te dice que no lo hagas, pero empieza a observarte y decir, a ver, este conflicto emocional, ¿qué me impide hacer desde el punto de vista físico? ¿Con qué podría estar relacionado? Ir a tu diccionario, enseguida te voy a dar información del diccionario, ir al diccionario y decir, ¿será que tengo que resolver este conflicto? Y a ver qué pasa. No vaya a ser que cuando resuelves el conflicto emocional, de la noche a la mañana, los médicos dicen, oh, maravilla, ha ocurrido un milagro. No es un milagro, aunque sí lo es, y podríamos hablar de un curso de milagros fácilmente, es que tomaste conciencia, resolviste el conflicto emocional, porque cambiaste la percepción, o sea, le diste otro significado a ese acontecimiento de tu vida y tu cuerpo dice, bueno, como ya resolviste el conflicto emocional, ya no necesito darte la señal a través del síntoma o de la enfermedad para que resuelvas esto que te ha sucedido. ¿Qué dice Bruce Lipton? Bruce Lipton, alucinante. Dice, dominar el poder de tu mente puede ser más eficaz que los fármacos que se te ha programado a creer que necesitas. Bruce Lipton, él escribió, ¿no?, su libro, ¿no?, La biología de la creencia, un libro que es como científico, pero divertido, porque tiene mucha casuística, mucho ejemplo y todo, pero en un momento te entra la parte más científica, ¿no? ¿Y yo qué he hecho para leer ese libro? Pues cuando entra la parte científica, pues voy leyendo muy rapidito, porque digo, no necesito esa información, pero ahí está.
y después entro a la parte más emocional, más del sentido simple sobre la vida, y digo, wow, ¿cuánto sentido hace esto? ¿Qué dice Bruce Lipton? Dice, es el entorno el que transforma nuestra biología. Y yo reforzaría lo que él ya dice, es la manera como percibimos los acontecimientos del entorno los que transforman nuestra biología y por lo tanto nos llevan a la enfermedad. He hablado sobre conflicto biológico, ¿no? Un conflicto emocional, un trauma. ¿Qué es un conflicto biológico? Atentos. Es una situación de incoherencia entre las partes del cerebro triuno. Nuestro cerebro triuno, tiene tres partes. El cerebro reptiliano, que es el más antiguo, que tiene que ver con nuestros instintos, o sea, con la sobrevivencia. El cerebro reptiliano es responsable de la acción. Y entonces, fíjense, viene un león, salgo corriendo. Lo que quiere decir que para sobrevivir, salgo corriendo. Viene un maquizapa y me quiere atacar, como no es un león, sino un maquizapa, le pego pues al maquizapa. Entonces, ante una situación de amenaza, de rabia, le pego y al pegarle sobrevivo, ¿de acuerdo? Y cuando tengo una tristeza, me acallo, me hago chiquitito, ¿de acuerdo? Pasa el león y ni se da cuenta que estoy yo allí, como si fuera una piedra, una roca. Entonces la tristeza nos lleva a ese espacio de profunda reflexión, de introspección, que me permite sobrevivir. Entonces el cerebro reptiliano es responsable de la sobrevivencia. Y de ahí tenemos el cerebro límbico. ¿Qué hace el cerebro límbico? Responsable de la emoción. Y de ahí tenemos el neocórtex, que es la parte más moderna de la evolución de nuestro cerebro, la más grande también, que está como gigante ahí encima de, ¿no? Bien pegado a nuestra cabeza, digamos, ahí grande, pues, ¿no? Y el neocórtex tiene que ver con el cerebro racional. Entonces tengo reptiliano, acción; límbico, emoción; neocórtex, pensamiento, mente. ¿Y qué dije? Hay una incoherencia en el cerebro reptiliano, lo que quiere decir que hay una incoherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Pienso que debería atender a mis padres, pero no me nace, no quiero. Igual lo hago. Esa incoherencia, el cerebro triuno dice, a ver, porque el cerebro no sabe vivir en incoherencia. Y cuando nosotros como seres humanos le damos un impacto de incoherencia, el cerebro dice, no, yo no vivo con incoherencia, le voy a dar una señal a este ser humano de que me corrija la incoherencia. Ejemplo, un buen café se hace esencia de café, agua y azúcar. Pero resulta que yo le pongo un buen café, lejía y azúcar. El cerebro triuno prueba y dice, ¿qué es esto? Esto es horrible. Dice, le voy a mandar una señal a este organismo, a este ser humano, para que corrija esa incoherencia. No es lejía, es agua. Y entonces te manda la señal y tú no haces caso, vas donde tu médico, te receta una medicina, te opera, te saca el órgano, no sé, lo que el médico haga, pero el conflicto emocional, o sea, la incoherencia sigue presente. Entonces dice, bueno, ya no hay órgano, pues entonces tendré que buscar otro órgano, otra manera de decirle a este ser humano, oye, corrígeme la incoherencia. Y si no la corriges, más fuerte. Y si no la corriges, el campo cuántico dice, parece que este cuerpo, esta escafandra ya no le permite a este ser humano poder aprender, trascender, sanar, reparar, cambiar el significado sobre los acontecimientos de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Así que mejor no lo llevamos. Y entonces te mueres, tu alma regresa allá arriba, a donde sea, ¿no? Tipo soul, y de ahí regresarás a una nueva experiencia, otra vida, otro papá, otra mamá, otro idioma, otro sexo, etcétera, para ver si aprendes en esta nueva escafandra, en este nuevo traje de buzo. Y si no aprendes, volverás a subir, volverás a bajar como en soul, a ver si esta vez definitivamente sí aprende. Entonces,
La incoherencia es la fuente de un conflicto biológico que conduce a la enfermedad. A ese conflicto biológico se le llama bioshock. El bioshock ocurre en un momento específico en el que vivimos una experiencia que nos afecta significativamente desde la percepción. Ojo, a una persona lo percibe y ni le importa, no le afectó significativamente, a otras personas sí les afecta. Entonces, el bioshock se queda en el cuerpo permanente hasta que se descodifique. Esta palabra es muy importante, hablaremos dentro de poco sobre ella. Al bioshock, el doctor Hammer le llama DHS, síndrome de Dirk Hammer, en honor a su hijo que fallece porque le cayó una bala y se murió. Y producto de eso, como lo dijo Pilar en el episodio número 1, ¿no? Se murió y a él le vino cáncer de testículo y a su esposa le vino, o sea, la mamá de su hijo, le vino cáncer de seno. Y a ambos en el lado izquierdo, testículo izquierdo y seno izquierdo. Pues resulta que dentro de sus investigaciones, él descubre que del cuello para abajo, definitivamente, ¿no? Del cuello para abajo, todo lo que ocurre al lado izquierdo es mamá, hijos. Para los diestros. Para los diestros, todo lo que ocurre en el lado derecho es papá, pareja, hermanos, cuñados, suegra, suegro, jefe, amigos. O sea, básicamente hay una división muy significativa. Madre, hijos, al lado izquierdo, y al lado derecho, todo lo demás. Pareja, padre, hermanos, etc. Si eres diestro, si eres zurdo, se cambia. Sin embargo, en la parte de la cabeza, porque el cruce se produce en el cuello, ¿no? Hay algunos órganos de la cabeza que sí cumplen la misma receta y hay otros que no. Por lo tanto, si es ojo derecho, ¿no? Y es algo que no quiero ver también de mi padre, de mi pareja, de mis hermanos, de mis amigos, de mi jefe, etc. Si es ojo izquierdo, será madre, hijos. ¿De acuerdo? Si es oído derecho, no quiero escuchar algo de mi pareja, de mi padre, de mis hermanos, de mis amigos, etc. Si es oído izquierdo, no quiero escuchar algo de mi madre y mis hijos. Atentos, como lo dijimos en el episodio número 1, si a una planta yo le digo, hola bebé, ¿cómo estás? Y algo le pasa a la planta, lo voy a sentir como si le hubiese pasado a un hijo. Si mi empresa digo, esta es mi bebé, entonces algo le pasa a tu empresa, automáticamente vas a sentir que le está pasando algo a tus hijos en la biología. Si tu abuela es como tu madre y tú dices, es que para mí, mi abuela es mi madre. Algo le pasa a tu madre, a tu abuela, y lo vas a sentir como si fuera tu madre en el lado izquierdo. Y la lingüística es sumamente importante. Entonces, ¿cómo se graba este conflicto en nuestro inconsciente y cómo se desprograma? Y ese es justamente uno de los objetivos del coaching biológico. Un bioshock es un conflicto emocional conducente a una enfermedad y para que se grabe en el inconsciente debe ser vivido bajo 3 condiciones. Ese bioshock, o sea, te afectó de manera significativa, lo dijimos en el primer episodio, tiene que ser repentino, o sea, te coge de sorpresa, tiene que ser dramático, o sea, es como, wow, qué fuerte, no tiene solución aparente, dice, ¿y ahora cómo resuelvo esto? Y finalmente es vivido en aislamiento. O sea, la persona no expresa nada de lo que siente, se lo queda callado. Dice, wow, y a veces es, no quiero afectar a los otros miembros de mi familia, no quiero decir nada al respecto, se lo queda guardado. Por eso digo, cualquier emoción que se queda contenida conduce a una enfermedad. El bioshock se vive con una emoción inconsciente a la que se le llama el resentir. Recuerden, resentir. O sea, lo sentí, emoción, y resiento, lo vuelvo a sentir y
y se repite, y se repite, y se repite. Una emoción es consciente y estable en el tiempo. O sea, se puede quedar presente de manera consciente, ya no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. En cambio, el resentir, que es la emoción profunda, por eso hablamos de la emoción oculta, es la emoción profunda que se graba en nuestro inconsciente, y ese resentir, esa emoción oculta, es inestable y fugaz. O sea, no lo puedes pescar desde la conciencia, no lo puedes analizar, no lo puedes mirar y observar y decir, ¿cómo resuelvo esto? O sea, no hay una conciencia del tiempo porque el inconsciente no tiene noción del tiempo. Entonces, puede ser que algo que te sucedió hace 20, 15, 30, 40 años, lo resientes y lo resientes y lo resientes hasta que algo ocurre, y vamos a hablar de eso en unos momentos, se conduce a la enfermedad. Entonces, la enfermedad no surge necesariamente en el momento del BioShock, sino que se queda ahí almacenada en el inconsciente y puede ser que pasen años y ahí recién se repita. Entonces, para ello es importante, hablar de 3 tipos de conflicto. El conflicto desencadenante de la enfermedad, el conflicto programante, se programó ese bioshock en el inconsciente, y el programante estructurante, que tiene que ver con tu campo cuántico que recibe la información de los ancestros. Para ello, tenemos que hablar de tres etapas en la vida. Una de esas etapas tiene que ver con el transgeneracional, lo que vivieron tus ancestros, tiene que ver con el proyecto sentido, que es cuando tú naces 18 meses antes, cuando tú naces 3 años después. Entonces, 18 meses antes de tu nacimiento y hasta los 3 años, y hay personas que hablan hasta los 5, hasta los 8, hasta los 12 años. Hagamos prueba ácida. 18 meses antes hasta 3 años después de tu nacimiento, lo que le pasa a tu madre se programa automáticamente en tu campo de información, en tu campo cuántico de información, o sea, en tu inconsciente. Todo eso tiene que ver con el conflicto programante estructurante, ¿de acuerdo? De ahí, a partir de, leamos, 3 años, empiezas a vivir tu vida. A eso se le llama la edad cronológica. Vives una experiencia, vives otra, pero recuerda que ya ha habido una programación estructurante en el proyecto sentido, 18 meses antes de nacer, hasta los 3 años, o de tus ancestros. Y entonces eso se graba en tu inconsciente, y a los 6 años, a los 15 años, a los 20 años, sucede una experiencia específica y ahí se programa el conflicto de manera definitiva. Y después de que se programa, vuelve a repetirse, a resentirse, a repetirse, a resentirse, hasta que se desencadena con un nuevo conflicto emocional la enfermedad. Y a veces se desencadena y 2, 3, 4, 5 años después recién aflora la enfermedad. Ok, entonces tu abuela vivió una experiencia, vives tú una experiencia similar a los 5, 10, 15, 20 años, y 2 años después se te desencadena la enfermedad. Entonces, la abuela, cuando vive la experiencia, te da un programa estructurante. A los 10, 15, 20 años vives una experiencia donde se te programa, y entonces ahí tienes el conflicto programante, y después de unos años vives otra experiencia similar y se te desencadena la enfermedad, y un año o meses después empiezas a tener los primeros síntomas de la enfermedad. Y entonces tenemos programante estructurante, más adelante tienes el programante, luego tienes el conflicto estructurante, y a veces inmediatamente después del desencadenante, surge la enfermedad, o a veces pasan algunos años y recién aflora la enfermedad, o nos damos cuenta que aflora la enfermedad. Por eso decimos, es muy importante saber el tamaño de un tumor cancerígeno, porque cada centímetro del tumor
suele representar un año. Si tú tienes un tumor de 5 centímetros, lo más probable es que hace 5 años tuviste un conflicto desencadenante y de repente desencadenante y programante, o de repente solo desencadenante y hay que ir a buscar el programante, y a veces cuando vas al programante no descubres un conflicto programante porque el conflicto está mucho más atrás, en 18 meses antes, hasta los 3 años de tu nacimiento, o de repente del abuelo o de la abuela. No es que heredas genéticamente el conflicto, heredas la manera de interpretar el mundo, o sea, de percibir el mundo, que es aquello que te lleva justamente a la enfermedad. Entonces, el punto común entre el conflicto programante y el desencadenante es el resentir. Lo volví a sentir producto de la experiencia concreta que me tocó vivir. El conflicto desencadenante despierta al programante y en ese momento mi cuerpo va a ser la solución de adaptación a la que le llamamos enfermedad. En coaching biológico, ¿qué hacemos? Acompañamos al cliente a decodificar el conflicto programante. El resentir, o sea, al estar todavía grabado en la memoria inconsciente, hace que el programante, o sea, el conflicto programante, siga activo. Ese resentir y lo vuelvo a sentir y lo vuelvo a sentir y lo vuelvo a sentir. Más aún, atraigo experiencias similares, hace que el conflicto programante siga activo y en un momento se desencadena en una enfermedad. Entonces, es necesario identificar el evento programante y preguntar cuándo ocurrió el evento y qué sentiste en lo más profundo de ti. ¿Y qué utilizamos en coaching biológico para decodificar, desprogramar la información? Utilizamos la programación neurolingüística, utilizamos la hipnosis ericksoniana, utilizamos las terapias Gestalt para justamente desprogramar esa información. Por eso, Christian Flechy, que fue el creador de la biodecodificación, dice, decodifiquemos en él, ¿no?, la experiencia del pasado, o sea, démosle una nueva información a esta circunstancia que te tocó vivir. Y Christian Flechy hace un gran desarrollo con la biodecodificación conjuntamente con Enrique Corbera y Rafael Marañón. Pero luego Enrique Corbera hace un desarrollo posterior porque Christian Flechy no habla de PNL, no habla de experiencias gestálticas ni de hipnosis ericksoniana, dice simplemente hay que ayudar a la persona a tomar conciencia de lo que le pasó y con eso se resuelve. En cambio, Enrique Corbera dice, tú sigue con tu terapia médica, sigue con tus pastillas, con tu, qué sé yo, si es cáncer, con tu quimioterapia, radioterapia, y si tú tranquilo, sigue, yo me voy a encargar de acompañarte a través de la PNL, de herramientas de hipnosis ericksoniana y gestálticas, a resolver el conflicto, a darte nuevos recursos para ello. Entonces, el coaching biológico es una técnica de intervención conducente a acompañar a personas a trascender sus enfermedades físicas y conductuales. Recordemos, esas enfermedades conductuales son conductas disfuncionales, y complementar los tratamientos convencionales para mejorar su eficacia. El coaching biológico acompaña a la persona a encontrar la emoción profunda asociada a una situación de estrés, porque la persona vive la experiencia y lo vive como un estrés profundo, pero ese estrés vinculado a un síntoma, a una enfermedad, para liberar el estrés y darle otro significado a dicha situación y favorecer la curación de la enfermedad o la desaparición del síntoma. ¿Qué nos dice Carl Gustav Jung, cuando ni siquiera se hablaba sobre esto? Dice, la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para sanar al hombre. Repito, porque esto es espectacular y no había, o sea, Carl Gustav Jung ni siquiera conocía a Hammer, ni sabía de toda la investigación de Hammer. Él dice, la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para sanar al hombre. O sea, la enfermedad es el mecanismo que tiene la naturaleza para acompañar a un ser humano a trascender el conflicto
dándole otro significado a lo que ocurrió, con los recursos, y para eso utilizamos la PNL, con las terapias gestálticas para botar toda la energía que está ahí almacenada. Inclusive utilizamos una serie de técnicas de Alejandro Jodorowsky, ¿no? Desde la psicomagia, para ayudarle al inconsciente a reinterpretar estos acontecimientos de una manera diferente. ¿Cómo se llama el diccionario donde tú puedes buscar esa enfermedad o síntoma o el órgano que se ha visto afectado para identificar cuál es el conflicto emocional? Y a veces de solo leer la información dices, ya lo entendí. Es esto lo que me ocurrió, este fue el conflicto emocional, ahora lo entiendo, y a veces con solo la toma de conciencia uno empieza un proceso de curación y por lo tanto de sanación o de sanación y por lo tanto de curación, ¿no? Nadie dice que dejes de tomar tus pastillas, que dejes de hacerte la cirugía, nadie dice eso. Dice, ¿cómo te acompañamos de manera complementaria a trascender el conflicto emocional que está detrás? El diccionario se llama Diccionario Bio-Emocional de Joan Marc Vilanova y Pujol, es un catalán. Entonces tú buscas diccionario bioemocional, hay uno del 2016, que es uno de los primeros, y con eso ya puedes poder identificar el conflicto emocional que está detrás de la enfermedad, y con eso vas a poder tomar conciencia de lo que está pasando en tu vida y de la enfermedad física o conductual que puedas estar atravesando. Bueno, este ha sido el programa del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y que te haya sido de ayuda. Y espérate para el próximo viernes, que vamos a traer sorpresas. Vamos a empezar a trabajar ya cosas muy concretas sobre las enfermedades y el conflicto emocional que está detrás. Recuerda, no creas absolutamente nada de lo que yo te diga. Es solo una posibilidad. Pon tus comentarios o dudas en el blog. Dale me gusta, difúndelo en tus redes sociales, compartiéndolo, y no te olvides de sintonizar cada viernes para un nuevo episodio. Nos vemos y muchísimas gracias.